Bueno, buenas tardes. Eh, Hoy es día 4 de mayo, lunes 4 de mayo 2026, y estamos en la parroquia con esta formación de Pascua sobre el Apocalipsis. Eh, Ayer celebramos el Día de la Madre. Estamos esperando también al Papa León, que estamos preparando la venida, el primer viaje del Papa León a España, que esperamos que haya más de uno, ¿verdad? Y en este tiempo de Pascua de este año estamos tratando el tema del Apocalipsis, no de una forma exhaustivísima, es decir, no yendo versículo por versículo, sino dando ciertas pinceladas, ciertos temas importantes para leer el Apocalipsis, como si dijéramos una introducción. Siempre, todo es una introducción, porque muchas veces, pues siempre podemos estudiar algo más, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estas sesiones de Pascua es ver el Apocalipsis que, según la tradición hispánica, se leía en ese tiempo pascual el libro del Apocalipsis. Esta es la tercera sesión que tenemos. La primera hablábamos de descorrer el velo, como leer el libro del Apocalipsis desde Cristo y desde la Iglesia. No es un libro de miedo, de terror, no es una crónica anticipada de catástrofes, sino es una revelación de Jesucristo dada a la Iglesia para saber leer la historia desde la fe, la liturgia y la esperanza. Una historia que en aquel tiempo era de persecución. Necesitamos claves, estas claves para aprender a leer el libro con los mismos criterios que tiene la Escritura, leída desde la Iglesia. Es decir, la unidad de toda la Biblia, la tradición viva, de la fe, la analogía de la fe y atender al lenguaje simbólico. Es muy importante todo esto. No podemos quitar el libro del Apocalipsis y no leerlo dentro de la tradición y de la totalidad de lo que dice la Sagrada Escritura. Y tampoco podemos leerlo de una forma eh, literal, sino de una forma simbólica. La segunda sesión la titulábamos Siete cartas para una sola iglesia, si os acordáis. Y hablábamos de las siete cartas que existen en el Apocalipsis a las diferentes iglesias como un examen de conciencia dirigido a la iglesia entera. Cristo, glorioso, presente en medio de los candeleros, conoce, juzga, corrige, consuela y promete. En las siete cartas están unificadas las virtudes, las heridas, los castigos, las llamadas, las promesas de la iglesia, de la única iglesia peregrina, que se nos pide perseverar, escuchar, convertirse, velar, vencer. Y esta tercera sesión podríamos titularla El trono de Dios. Podría titularse bien El trono de Dios. El Apocalipsis, aunque narra una batalla, no nos lleva primeramente al campo de batalla, sino nos lleva al santuario, antes de la bestia de Babilonia, antes de las copas de los juicios. Juan contempla el trono, escucha el canto y ve al Cordero. Esta sesión muestra que la historia solo puede comprenderse desde la adoración. La historia de la salvación, la historia de la Iglesia, la historia, nuestra historia, solamente podemos contemplarla y entenderla primeramente no desde la batalla, sino desde la adoración. Hay unas cuantas ideas. Primera idea. La revelación comienza como un estruendo.
Es una voz que convoca. El día del Señor fui arrebatado en espíritu, dice Apocalipsis 1, 10, 11. El día del Señor, domingo, por tanto el día del Señor, domingo, fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente, como de trompeta que decía, lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Cristo ha hablado a las iglesias y ahora Juan es conducido en una visión celestial, pero es importante notar que la revelación no comienza con una imagen, sino con una voz. No comienza con visiones, sino con una voz. Antes de ver, Juan oye. Le van a ser reveladas las cartas a las iglesias, ¿no? Antes de contemplar el cielo abierto es alcanzado por una voz potente, semejante a una trompeta. La trompeta no es un adorno acústico bonito. En la Biblia, la trompeta convoca, despierta, reúne, anuncia una presencia. En el Sinaí el pueblo se estremece ante una voz, ante un estruendo, ante el trueno. En el Apocalipsis Juan escucha la voz que lo introduce en el misterio de Cristo. La revelación, el Apocalipsis, hemos leído los primeros versículos que ya anuncian lo que hemos visto el otro día, ¿no? Las cartas a las iglesias, lo primero del Apocalipsis es precisamente esto, una voz que revela, que anuncia, una teofanía, una manifestación de Dios a través de esa trompeta, que también nos recuerda al monte Sinaí, el estruendo del Sinaí, cuando Dios se va a revelar en las 2 tablas de la ley. Juan escucha, se vuelve y después escribe. Escucha, se vuelve y escribe. No hay una verdadera visión sin escucha. La Iglesia solo contempla el misterio cuando acepta primero ser convocada. Nosotros tenemos nuestra tradición sonora de la convocación no es una trompeta, sino una campana. Las campanas eran ungidas, eran consagradas, eran ungidas, eran consagradas, se bendicen, porque son como la voz de Dios que está llamando al pueblo. Entonces, Nuria dice, en el día del Señor escuché el tañido de la campana, y me volví hacia Dios. Es lo mismo que hacemos todos los domingos. Escuchamos la convocación y nos volvemos hacia Dios para poder contemplar, para poder escuchar lo que nos tiene que decir. Lo que nos tiene que decir lo hemos visto el otro día, las cartas a las iglesias. Luego veremos más cosas del Apocalipsis, ¿no? Pero esta es la convocación. Una voz que nos convoca y esa voz tiene en nuestra tradición, en nuestra cultura, tiene la voz del tañido de una campana. Segunda idea, la puerta está abierta. De la historia vista desde abajo a la historia vista desde arriba. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Estamos ya en el capítulo 4, primeros versículos. Después de todo esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, decía, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Enseguida fui arrebatado en espíritu y un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Nosotros somos convocados
Y cuando somos convocados, se nos manifiesta esa puerta abierta en el cielo. La puerta abierta no es un modo de escapar del mundo, sino de descubrir la verdad desde el otro lado del mundo. El Apocalipsis no enseña a huir de la historia. Fue escrito para los cristianos que estaban siendo perseguidos. No es para huir de la persecución, sino para mirarla desde Dios. Lo que desde abajo parece un caos, una persecución, una confusión o un fracaso, desde arriba aparece situado ante el trono. La puerta abierta marca el paso de la iglesia que escucha a la iglesia que contempla. El salmo, en la tradición hispana, el salmo que se usa para la comunión, y bueno, en otras tradiciones también, fundamentalmente, es Gustad y ved. Nosotros contemplamos, ved, ved. En las cartas, Cristo ha examinado el corazón de su iglesia, le ha mirado con sus virtudes, con sus defectos, y ahora la introduce en el ámbito donde se revela el sentido último de la historia, el cielo. La voz que había sonado al comienzo, como una trompeta, que después vienen las cartas, esa voz es la misma que nos convoca a subir, que nos convoca a penetrar en el cielo, que nos convoca para contemplar. Invita a escuchar la voz primero, capítulo 1, capítulo 4, invita a contemplar. La Iglesia no interpreta la historia desde la pura inmediatez de los acontecimientos, sino desde la revelación. Nosotros no nos explicamos la historia desde lo que ocurre aquí, sino desde lo que contemplamos a través de la puerta abierta en el cielo. Desde esa mirada, mirando a través de la puerta abierta, podemos conocer los designios de la historia. No se trata, nuevamente, de huir, no se trata de negar el sufrimiento del mundo, sino de mirarlo y contemplarlo desde otra perspectiva, que es desde el trono, desde el Cordero y desde la liturgia del cielo. El trono, dice, el trono estaba ocupado, había uno sentado. Es importante este uno, ¿eh? O sea, es importante que estaba ocupado, ¿no? No estaba libre, no cualquiera puede llegar ahí a sentarse. El trono está ocupado y del trono salen relámpagos, voces y truenos. Apocalipsis 4, 5, 6. Y 7 lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal. Primer gran símbolo, el trono celestial. El Apocalipsis no pone en el centro, primeramente no pone en el centro secundariamente a la bestia, ni a Babilonia, ni la persecución. No pone en el centro, según vamos leyendo, el mal en el mundo, sino que coloca en el centro de lo que se contempla en el cielo el trono de Dios. Y este trono que está ocupado por uno, dice, este trono es la afirmación de que Dios reina. Antes de que contemplemos esa gran batalla que nos da tanto miedo, porque es como si fuera, como
como se nos ha presentado el fin del mundo. Antes de eso hay una soberanía de Dios, de que está sentado en el trono. Antes del juicio hay gobierno. Antes del miedo hay paz, estabilidad y bondad. Signos que rodean el trono: relámpagos, voces, truenos, fuego, que evocan las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en el Sinaí. Pero hay una diferencia, que en el Éxodo la teofanía, la manifestación de Dios, acontece en un monte y en un momento, y en el Apocalipsis la teofanía se revela como una realidad permanente del cielo. El Sinaí es un momento puntual en la historia en que se manifiesta la gloria de Dios en un punto de la historia que la cambia. El Apocalipsis muestra la fuente de esa revelación. Si en el Sinaí los hombres pudieron ver la gloria viene del cielo, como nos dice el Apocalipsis. El trono ocupado es la primera respuesta cristiana al miedo. Dios reina, y como reina no deberíamos de tener ningún tipo de miedo. El mundo no está sin un gobierno por encima de nosotros. El cristiano no comprende la historia comenzando por las potencias que hacen ruido en la tierra, por el mal en el mundo, por la política, la economía o la cultura, que a veces son extrañas cuando no contrarias a nuestra fe. No lo comprendemos así, sino que lo comprendemos por el trono ocupado del cielo, por el trono del cielo. Dios reina por encima de nosotros. El primer acto de esperanza no consiste en explicar todos los males del mundo. La bestia no aparece todavía. El primer acto de esperanza está en confesar que Dios está sentado en el trono. Otra idea, 4, creo que es la cuarta. La liturgia cósmica. El cosmos, toda la creación, está celebrando y adorando la gloria de Dios. Los cuatro vivientes, Apocalipsis 4:8, los cuatro vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. En torno al trono no está la cosa vacía, no está la cosa estática, sino que hay unos vivientes que están celebrando una liturgia, que están celebrando, que están adorando, que están haciendo adoración del que está en el trono. Hay 24 ancianos, hay 4 vivientes, coronas, cantos y postraciones que muestran que el cielo es una gran asamblea de adoración. El universo entero, todo, no es solamente materia ni movimiento, es liturgia. El universo entero es una celebración. Los vivientes recuerdan la visión de Ezequiel, y el santo, santo, santo remite al profeta Isaías, que viendo el cielo abierto como Juan, escuchó también este canto. Por eso también en la liturgia, no, cuando se canta el santo no es un antojo,
de un papa, un obispo, un cura que un día se levantó diciendo, ¡ah, qué canto más bonito! Sino que nuestra liturgia está impregnada toda ella de la palabra de Dios. Muchas de las aclamaciones, si no todas, muchas de las aclamaciones que usamos en la misa son parte de la palabra de Dios. Y el santo que conocemos está todo él compuesto por versículos de la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros damos gracias a Dios y queremos que la creación entera cante un himno, nosotros decimos con los ángeles y los santos, y podríamos decir, y con la creación entera, cantamos el himno de tu gloria. Y entonces cantamos aquellas palabras que Isaías y que Juan escucharon cuando vieron el cielo abierto. Santo, santo, santo. La creación y el pueblo de Dios están reunidos en torno al trono. La liturgia no es una actividad añadida a la vida cristiana, sino la forma más verdadera de situarse ante la realidad. La liturgia no es un pósit que podemos poner en nuestra vida cristiana. Yo estoy bautizado y voy a misa y celebro la liturgia y adoro al Santísimo y celebro la liturgia de las horas y no, 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 no. La vida cristiana es liturgia. Puede tener otros añadidos. Y voy a la formación de la parroquia y voy a una charla y voy a... Puede tener añadidos, pero la vida cristiana es liturgia. Habría que ver también los alcances de la liturgia, ¿vale? Habría que ver qué alcances tiene la liturgia para decir esto, ¿no? Otra idea, o otra imagen, mejor dicho, es la de el libro sellado. Un libro que está sellado. Capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Concluye en esta perícopa, concluye Juan diciendo: yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. En el corazón de la liturgia aparece un drama, que es un libro sellado. Dios reina, el cielo adora, la creación canta, y sin embargo, el libro permanece cerrado. Una imagen profundamente humana. El hombre vive dentro de la historia, sufrimos sus heridas, vemos las contradicciones y a veces no tenemos la clave del sentido de la vida, que está en el libro. Lo mismo vemos muchas de estas cosas. Nos vemos adorando, vemos a los demás adorando, vemos el mal en el mundo, vemos lo que se nos dice de nuestras virtudes y defectos en las cartas a las iglesias, pero a veces, si no siempre, el gran sentido de la vida aparece cerrado como el libro. Por eso Juan llora. Su llanto no es solamente una emoción privada, es la humanidad quien encuentra el sentido de la historia. Y el problema no es que exista el mal, sino que sin Dios el mal parece en el mundo
como un sinsentido. La injusticia parece quedar sin respuesta o sin una respuesta satisfactoria a nosotros, y la historia aparece como un libro cerrado, y no solamente cerrado, sino bien sellado con 7 sellos. Pero aparece otra imagen. Hemos leído ahora 5 versículos 1 al 4, y a partir del versículo 5 aparece otra imagen. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos, a un cordero de pie, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Al llanto de Juan, es decir, a la desesperación del sinsentido de la historia, se responde con uno de los ancianos que anuncia a un león, el león de la tribu de Judá. Pero que Juan, al mirar, no ve a un león, sino que ve a un cordero que está degollado, pero de pie. Nunca hemos visto una persona degollada, pero de pie. Muerto, pero de pie. Muerto, pero lleno de vida, porque es un cordero inocente, sin fuerza, pero con la fuerza de un león. Esta idea, y propia también de la liturgia hispana, que en el tiempo de Pascua aclama: venció el león de la tribu de Judá, porque es Cristo como un león el que vence en el sepulcro. Se habla mucho en la liturgia hispana, en la Pascua, sobre esto, pero también hay una oración en el Adviento que, lo que es en el oracional visigodo de Verona, no lo tengo aquí, estoy diciendo de memoria, igual me confundo, pero que en el Adviento habla de que van a hacer el cachorro de león que nos va a salvar. El león que se promete a Judá, que su padre promete a Judá que Judá será como un león, esa profecía se hace en Cristo. Que, por cierto, si no habéis visto las crónicas de Narnia, os las recomiendo, porque el león muere y al tercer día resucita. Todo el tema de las crónicas de Narnia, que sería para dar otra charla, tiene que ver con una lectura literaria de la fe cristiana. Pero eso es para otro momento. Y además yo no lo he visto completo, con lo cual el que lo haya visto nos puede dar una charla. Sí, y las películas. Vamos a, vamos a, vamos a continuar. Tenemos el león, tenemos el cordero, y después de ver el cordero, es prometido un león, ve el cordero, y después de esto viene la adoración del cordero, que es otro de los puntos. A partir de ese versículo se dice: y cantan un cántico nuevo, un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos. El que va a abrir los sellos es el león, el cordero degollado. Porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Cuando el cordero toma el libro, el cielo canta. La verdadera comprensión cristiana del mundo no acaba en un dominio intelectual,
de conocer lo que viene en el libro, sino en adoración. El cántico nuevo proclama que el Cordero es digno porque ha sido degollado, porque ha sido degollado, porque con su sangre ha adquirido para Dios un pueblo universal. No solamente es digno porque es un cordero, sino porque ha sido degollado y con su sangre ha adquirido un pueblo universal, un pueblo de reyes, de sacerdotes y de profetas que somos los bautizados. La Iglesia celebra en la tierra ese sacrificio. Celebramos en cada Eucaristía precisamente el motivo por el que el Cordero es digno de abrir el libro que da sentido a la historia. Y además, decía San Ildefonso, en un tratado que tiene sobre el bautismo, que la apertura de los sellos son los misterios de Cristo que se celebran en cada Eucaristía. En la liturgia que él celebraba, la liturgia hispana, se partían los fragmentos del pan en siete, después cambió a 9, o ahora se hace en 9, pero entonces era en 7, que se colocaban en forma de cruz y se iban mencionando los 7 misterios de la vida de Cristo. Y él dice que esos misterios corresponden con la apertura del libro. Cristo, el misterio de Cristo, el misterio septiforme de Cristo, abre los libros, abre el libro de la historia, da sentido a la historia. Tenemos que ir terminando, pero tenemos aquí alguna idea más. Hay un paralelismo, hay algunos paralelismos entre el Éxodo y el Apocalipsis, porque se menciona también el canto de Moisés y el canto del Cordero. El canto de Moisés, que es cuando pasan por el Mar Rojo, ¿no? Es el primer canto de la Biblia. El canto de Moisés es el primer canto de la Biblia. Y escribía Benedicto XVI que ese canto es el que da sentido a todo canto en la Iglesia. A todo canto. Es el que da sentido. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Es decir, ante la salvación, el pueblo de Israel arranca en una acción de gracias cantando. Acaban de pasar el mar, miran al mar, ven que el enemigo ha sido derrotado y de sus gargantas arranca un canto, una acción de gracias. En el Apocalipsis se volverá a escuchar y mientras tanto nuestro canto tiene que estar inspirado en eso, en contemplar cómo Dios nos ha salvado y eso arranque de nuestras gargantas un canto. Que puede ser pidiéndoles misericordia, que puede ser dando gracias, que puede ser alabándole, que puede ser, pero habiendo experimentado y contemplando la salvación. Delante de nosotros el enemigo ha sido vencido, pero también el pueblo de Israel se dará vuelta y al día siguiente se encuentra con un inmenso desierto, una inmensa dificultad que acaba en el Apocalipsis. Hay un canto final que pone fin a esta historia que comienza con el pueblo de Israel, que es el canto del Cordero. Se escuchará el canto de Moisés, dice, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. El Apocalipsis
concluye con ese canto. Y antes decía una cosa con la que vamos a terminar, porque creo que puede haber alguna, bueno, hay alguna nota más, pero yo creo que no son importantes. Pero vamos a terminar con una idea. Yo antes decía que es importante tener en cuenta que el trono está ocupado, ¿verdad? Porque cuando uno va pues, a algunas iglesias antiguas, sobre todo bizantinas, uno contempla un trono vacío. Está vacío. Está la cruz, está el trono, puede haber una palomita del Espíritu Santo, pero el trono está vacío. Estamos esperando. El trono nunca está vacío, sino que siempre está en la esperanza de que el Señor venga a sentarse, a abrir los sellos, para que le podamos contemplar, para que le podamos adorar, para que podamos eh, pedirle para que manifieste su reinado sobre nosotros. Cada vez que nosotros vamos a una iglesia, no vemos una sede donde se sienta el cura vacía, sino que está llena de esperanza en que el Señor va a venir. Y en cada celebración, el sacerdote, en nombre de Cristo, actuando en persona de Cristo, atraviesa la asamblea, los que estáis allí, atraviesa la asamblea de los que están esperando para llenar el trono de sentido. La sede no es un trono al uso, sino que es la sede donde se sienta el sacerdote, pero no es una silla más, sino que tiene un sentido. Y tiene este sentido. El trono aquí está vacío porque estamos esperando a que el Señor venga. Tanto en esas pinturas como en ese polo litúrgico se llama, que es la sede. Esperamos siempre. Con lo cual, cuando entramos a rezar a una iglesia, está el Santísimo, rezamos al Santísimo, está el altar, nos acordamos del sacrificio de Cristo, está el ambón y nos acordamos de la resurrección, que no hay mejor palabra que proclamar que Cristo ha resucitado y la palabra aleluya, pero cuando contemplamos la sede a veces pasa desapercibida. Cuando contemplamos la sede, también podemos rezar esperando la venida gloriosa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues el próximo miércoles. El próximo lunes, si Dios quiere, más, no sabemos si mejor, pero más.